Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Esdras, capítulo 9. Esdras capítulo 9 en esta mañana es donde nos encontramos. Ya vamos llegando al final de este libro, que creo que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Yo te pregunto esto en esta mañana, muy puntual comenzamos. ¿Has pecado en esta semana? ¿Has pecado en esta semana? Quizás tu pecado ha traído culpa. Quizás tu pecado sentís que se ha multiplicado, ha traído sufrimiento, ha cortado tu relación con Dios. No has podido estar en relación con Dios como Él quiere por el pecado que estás viviendo. Quizás por tu pecado te sentís abrumado, se va multiplicando y tu culpa está llegando hasta el cielo y decís, Señor, ¿por qué pequé? ¿Por qué estoy viviendo en pecado? ¿Cómo respondemos a pecado en nuestra vida? Cuando hay pecado, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante Dios cuando hemos caído en pecado? Quizás pecaste y decís, bueno, no es tan grave. Entre todos los pecados que hay niveles de pecado y este está ahí abajo, más piadoso que otros pecados. Entonces te rescatás con eso. Quizás tu pecado te acusa diariamente, tu conciencia. Quizás es un pecado habitual que aborreces, pero continuamente caes en pecado. Entonces vamos a ver hoy cómo debo responder cuando caigo en pecado. ¿Cómo debo responder cuando peco? Y sabes qué, todos pecamos, aún si somos creyentes pecamos. ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo responder si veo a otro hermano que está pecando? Y quizás en eso a veces nos es más fácil, ¿no? Vamos y le decimos, che, dejá de pecar, ¿no? Y lo retamos, pero ¿qué pasa cuando yo peco? Entonces, en esta mañana vamos a ver aquí en capítulo 9 una respuesta correcta al pecado. Una respuesta correcta al pecado. Y lo primero que vamos a ver en versículos 1 al 4 es que debemos reaccionar en contra del pecado. Debemos reaccionar en contra del pecado. Quiero comenzar recordando un poquito lo que es la historia de Israel, porque nos va a ayudar mucho su historia, lo hemos visto muchas veces en Esdras, pero siempre es bueno refrescar nuestras mentes lo que ha ocurrido y cómo hemos llegado a este punto en Esdras capítulo 9. Recuerdan que cuando llegamos al final de Segunda Crónicas, capítulo 36, que es el libro que viene justo antes de Esdras, vemos que Israel, o en este caso particularmente Judá, ha llegado ya a un punto máximo, un clímax de su pecado ante Dios. Por siglos y siglos y siglos ellos pecaron, Dios les advirtió, Dios dijo no pequen, Dios dijo va a haber castigo y ellos siguieron pecando y no les importó las consecuencias de su pecado. Les mandó profetas y se burlaron de ellos, despreciaron a los profetas. Y entonces en el año 605, 597 y 586, en 3 deportaciones diferentes, Dios lleva al pueblo de Judá a Babilonia. Dios lleva a la ciudad de Jerusalén a Babilonia. Y vemos que allí están cautivos por 70 años. 70 años. Y allí en 539, en Daniel 5, especialmente versículos 30 y 31, vemos que Ciro va y conquista a Babilonia. Y toma Babilonia. Y entonces, según Crónicas capítulo 36 y Esdras capítulo 1, Crónicas termina de la misma manera que Esdras comienza. ¿Y cómo es eso? Con Ciro como rey de Persia que ha conquistado a Babilonia, que ahora él viene y da un decreto. ¿Y cuál es el decreto? Cualquiera
que es de Jerusalén, que está en toda esta área de Babilonia, puede volver a Jerusalén para establecer el templo, para reedificar el templo. Y entonces vuelve Zorobabel y él vuelve con 49.697 personas en Esdras capítulo 2. En Esdras capítulo 3 nos dice que ponen los cimientos de la casa de Dios. Pero en Esdras capítulo 4 vemos que vienen los enemigos, los atemorizan, los amenazan y ellos dejan de construir. Dejan de construir la casa de Dios. Pero en realidad Ageo y Zacarías, que se escriben en ese tiempo, en el año 520, nos dice por qué dejan de construir. Dejan de construir porque están indiferentes ante Dios. Dios no es primordial. En vez de enfocarse en la casa de Dios, se han enfocado en sus casas y en lo que ellos han querido. Y entonces han dejado de construir la casa de Dios. Pero en capítulo 5, después de que hablan Ageo y Zacarías, ellos vuelven a construir el templo. Y en capítulos 5 y 6 lo construyen. Y luego de 4 años, en el año 516, ellos terminan el templo. En el año 516. Ahora, allí llegamos al final del capítulo 6. Entre capítulo 6 y capítulo 7 hay un intervalo de 57 años. 57 años. Y allí es donde aparece Esdras. Ahora pensemos en esto, toda la generación de Zorobabel ha pasado. Todos los que estaban allí construyendo, hicieron el templo, han pasado, aunque sea en su mayoría. El que está era muy chiquito. Disculpen mi garganta, ¿no? Pero con una semana de 40 grados a 5 grados a lo que tenemos hoy, está fusilada, así que esperemos que aguante. Entonces, ha pasado toda esa generación. Y ahora Esdras regresa a Jerusalén. Y entre varias cosas, 2 razones por las que regresa es para investigar si Jerusalén está viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Y segundo, vuelve para enseñar las leyes de Dios. Esto nos dice capítulo 7, versículo 14 y capítulo 7, versículo 25. Y la pregunta que el lector se hace al llegar al final del capítulo 8, ahora que Esdras y este grupo de hermanos chicos de 5.000 personas han llegado a Jerusalén es, ¿Israel está siendo fiel? Después de 57 años que se ha terminado el templo, ¿Israel está siendo fiel a Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Están ofreciendo sacrificios a Dios? Su corazón está yendo tras el Señor. Y lo que nos va a mostrar capítulo 9 es un rotundo no. Ellos no están yendo tras Dios. Ellos no están sirviendo a Dios. Ellos no están ofreciendo sacrificios. Su corazón no ama a Dios. Entonces, con eso en nuestra mente vamos a leer capítulo 9, versículos 1 al 4. Dice así: acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Ahora, hermanos, cuando nosotros llegamos a capítulo 9 debemos entender que han pasado 4 meses y medio desde que termina capítulo 8. Y dice aquí en versículo 1 del capítulo 9, acabadas estas cosas,
se me acercaron los príncipes y me dijeron, acabadas estas cosas. Miren conmigo, capítulo 7, versículo 9, nos dice cuándo llegó él a Babilonia. Dice, porque el primer día del mes primero comencé a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. Entonces llega el primer día del mes quinto. Miren capítulo 10, versículo 9, y vemos cuándo ocurren estas cosas. Dice, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno, el día 20 del mes. Entonces, del mes quinto al mes noveno, del primero del mes quinto al día 20 del mes noveno, han pasado 4 meses y medio. Es muy importante eso. Entonces Esdras ha llegado, han hecho la ofrenda de versículo 35, se han reunido con los gobernadores de versículo 36 y ha estado haciendo todas estas cosas y dice, luego de estas cosas, acabadas estas cosas. Pero lo que vamos a ver en versículos 1 y 2 es que los líderes van a venir a él y le van a decir, mirá el pecado en el que se metió Israel. Y la pregunta es, ¿cómo no sabía esto Esdras antes? Ha estado allí 4 meses y medio y no se da cuenta que los israelitas se han casado con personas de otras naciones. Y hermanos, he estudiado, he leído comentaristas y nadie tiene idea porque no lo sabe. Y todos tienen sus teorías, pero ninguna es buena. Quizás estaba ocupado con los gobernadores en este tiempo, hablándoles todo lo que el rey le dijo. Puede ser, quizás estaba enseñando a los sacerdotes y levitas y pasaba todo su tiempo enseñando a ellos. Puede ser, no sabemos por qué, pero lo que sabemos es que la Biblia no nos dice cómo fue que no se enteró por 4 meses y medio y ahora se entera. Y lo que vemos es que cuando le informan lo que está sucediendo, él reacciona fuertemente. Él reacciona de una manera increíble en contra al pecado. Y eso es lo que estamos viendo, que debemos reaccionar en contra del pecado. Entonces miremos el informe aquí en versículos 1 y 2. Dice que vinieron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones de los cananeos, de los hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Vienen los príncipes, que son los oficiales, los líderes, los gobernantes, los que están a cargo, y le informan acerca del pecado de Israel. ¿Cuál es el pecado de Israel? Se han casado con mujeres extranjeras. Han dado sus hijas a hijos extranjeros, a hijos e hijas de otras naciones, de las naciones que rodean a Israel, de los pueblos que son paganos. Esto es lo que han hecho. Ahora vayan conmigo al libro de Éxodo, Éxodo 34. Éxodo 34. Y después quédense así, de ahí sí vamos a ir a Deuteronomio. ¿Cuál fue el mandato del Señor en Éxodo 34? ¿Cuál fue el mandato? Miren conmigo. Éxodo 34, 10 al 12 dice, entonces Dios contestó, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible lo que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Y miren esto. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes en la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor? Yo voy a echar estas personas delante de ti y cuídate de una cosa, no hagas pacto con ellos. No hagas pacto con ellos. Miren versículo 13. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Entonces lo segundo, primero no hagan pacto con ellos, después destruyan todos sus altares y me adoran a mí. No adoren a sus dioses. Versículo 15. Vuelve a decir, por las dudas, no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra. No sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio.
y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas, no te harás dioses de fundición. ¿Qué les dice? No se unan, que sus hijos no se unan con sus hijos, porque si no, se van a prostituir y van a ir tras sus dioses. Este fue el mandato de Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 7, 1 al 5, y ahí el mandato es aún más claro. Después de Génesis viene Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Como dije, aquí el mandato es aún más claro que en Éxodo. Miren lo que dice. Deuteronomio 7:1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá, pero así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. ¿Qué dice Dios? Yo los voy a echar de delante de ustedes. ¿Y qué deben hacer ustedes? Destruirlos por completo. Y dice acá, no van a hacer alianza ni se van a apiadar de ellos. Que es lo que hacemos muchas veces nosotros ahora en nuestra vida, ¿no? Como, bueno, Dios dijo esto, pero Dios no sabe tanto. Debo tener piedad de esas naciones. No, Dios dijo, mátenlos a todos. Y eso es lo que ellos debían hacer. Y ellos no debían decir, está bien lo que Dios dice. No, sí, Dios es Dios y lo que Él dice siempre está bien. Y es lo que debo hacer. Y dice, mátalos a todos. Y dice, y no des tus hijos a sus hijas, ni sus hijas a sus hijos, y no se prostituyan, y derriben todos los altares, porque solo a mí adorarán, y no a estos hombres. Y quizás decimos, ¿por qué? ¿Por qué fue tan importante? Miren lo que dice versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Los van a apartar, los van a alejar de mí. Y dice, cuando hagan eso, miren lo que ocurrirá. Entonces la ira de Dios se encenderá contra ustedes. Y Él pronto te destruirá. ¿Vos querés tener piedad de ellos? ¿Vos querés desobedecer a Dios? Bueno, hacelo. Pero ¿sabés qué? Van a servir a otros dioses y después yo los voy a destruir a ustedes. Eso es lo que Él les dice. Entonces debían deshacerse de todo, quemar todo lo que era de los dioses falsos. Vayan conmigo a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, allí en el mismo libro, versículo 16. Allí vemos que debían destruir todas las ciudades cuando entraban a la tierra prometida. Deuteronomio 20, 16 dice, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. ¿Es confuso el mandato? No dejarás con vida nada que respire. Entrás ahí, matás a todos, sino que los destruirás por completo. A los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. Dice, van a entrar ahí, los van a destruir, no se van a entremezclar con ellos, no se van a casar con ellos, porque no quiero que sirvan a sus dioses. Y entonces ellos van allí, ¿y qué nos dice Jueces? Vayan conmigo a Jueces, después de Deuteronomio viene Josué, después Jueces. Vamos a Jueces capítulo 2. Ellos entran allí y hacen lo opuesto de lo que Dios les dice que hagan. Jueces capítulo 2, versículo 11, dice así. Entonces los israelitas hicieron lo malo
ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que les había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, desde los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Y se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hagan. Se entremezclaron con ellos y terminaron pecando. Miren Jueces capítulo 3, versículo 5. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Recuerden que dijo, destrúyanlos, y ellos ¿qué hicieron? Habitaron entre ellos. Y tomaron para sí a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. ¿Qué hizo Israel cuando entró a la tierra prometida en Jueces? Todo lo que Dios dijo no hagan. Primero, destrúyanlos, no los destruyeron. Segundo, no se casen con ellos, se casaron con ellos. Y ahora van a sufrir todas las consecuencias. Y Dios dijo, los voy a dejar para que sean un lazo en su costado y para que nunca se olviden que me desobedecieron. Y es exactamente lo que ocurre. Y allí comienza un ciclo interminable, ¿no? En Jueces, donde ellos hacen lo malo, Dios los castiga, ellos se piden perdón a Dios, Dios los perdona, mandándole un juez y librándolos, y después se olvidan de lo que Dios hizo y de nuevo pecan y entran en todo ese ciclo una y otra vez en el libro de Jueces. ¿Todo por qué? Porque no destruyeron a esas naciones y se casaron con ellos. Y eso fue la raíz que llevó a toda clase de pecado. Miren conmigo Primera Reyes, seguimos un poquito más adelante. Tenemos el libro de Ruth, después Primera y Segunda Samuel y después Primera Reyes. Luego de Primera Reyes ya volvemos a Esdras. Primera Reyes capítulo 11. Vemos lo que hace Salomón. Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Salomón, el hijo de David, que David iba tras Dios con un corazón puro ante él. Y aquí tenemos a Salomón, que él había amado a Dios con todo su corazón. Y dice así, Primera Reyes 11, 1 y 2. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Es amor. No podemos luchar en contra del amor, ¿no? Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué hizo Salomón? Se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque tomó un montón de mujeres de todos estos lugares que Dios le dijo que no tome. Y cuando lo hizo, empezó a adorar no solo a un Dios falso, sino un Dios falso de cada una de estas ciudades. Y no solo adoró a ellos, empezó a construir altares a ellos. Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, aún él, casándose con mujeres de otros lados, desviaron su corazón a otros dioses. Y a raíz de todo este pecado, si seguís leyendo en Primera Reyes 11, Dios le dice, por lo que vos has hecho, yo te voy a sacar el reino. ¿Y sabe lo que hace Dios? Cuando él muere, su hijo Roboam toma el reino, y Dios divide el reino en el norte y el sur, y Jeroboam toma el reino del norte, que es todo Israel, menos Judá y Benjamín, que quedan en el sur, por el pecado de Salomón. Y eso va a llevar a más pecado y más pecado y más pecado hasta que son llevados a Babilonia. Entonces aquí volvemos al capítulo 9 de Esdras. ¿Y qué hace el pueblo ahora? ¿Qué hace el pueblo?
Piensen en esto, son siglos de apostasía que comenzaron porque se entrecasaron, entremezclaron con otras naciones. Y ahora Dios le ha dado en su misericordia, les ha dejado volver a Jerusalén. ¿Y qué hacen? ¿Cómo responden? En Esdras 9, 1 y 2 dice que se unen en matrimonio a mujeres y hombres extranjeros. Y dice versículo 1, mírenlo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. Ahí está la clave. Se casan con ellos, siguen sus dioses y viven en sus abominaciones, en lo que Dios no permite. Dios no permite que vivan de manera abominable ante Él. Y ellos van, se casan con ellos, sirven sus dioses y ahora viven en abominación ante Dios. Ahora, ¿quiénes estaban involucrados en este pecado? Miren versículo 1. Primero que nada, el pueblo de Israel. Algunos, muchos, todo el pueblo. Ya tenemos miles y miles de personas aquí que han estado del tiempo de Zorobabel. En ese tiempo eran como 49.000, quizás ahora son más, 50, 60.000, 70.000, no sabemos. Y todos estos están involucrados en este pecado. Se empezaron a casar con personas de otras naciones, yendo en contra de lo que Dios había dicho a ellos. Pero no solo ellos, sino dice los sacerdotes y los levitas. Estos eran los líderes espirituales. Los sacerdotes eran los que tenían que ser los que estaban entre el pueblo y Dios y tenían que ofrecer sacrificios, y ellos mismos se están casando con personas que Dios no permite. Y los levitas que tenían que asistir a los sacerdotes. Y claro, que iban a asistir a un sacerdote que está casado con otro, ellos también. Y todos van en apostasía en contra de Dios y repiten los mismos pecados. Y hermanos, cuando leemos versículos 1 y 2, realmente nuestra respuesta a esto es: Israel, ¿en serio? ¿En serio van a volver al mismo pecado que llevó a su ruina, el cual hicieron siglos y siglos y siglos atrás y que por siglos abandonaron a Dios? ¿Van a volver al mismo pecado? ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Este pecado los alejó del Señor. Este pecado los llevó a adorar a ídolos. Este pecado fue lo que llevó a destruir a Jerusalén y llevarlos cautivos a Babilonia. Fue este pecado, esta es la raíz. ¿Y van a volver a eso? Desde el momento que Nabucodonosor los lleva a Babilonia hasta este momento han pasado 128 años. Todos estos años han estado en cautiverio y han vuelto. Y después de una sola generación, que es la de Zorobabel, todas estas personas ya están casadas con otras personas de otras naciones. Tan rápido se olvidaron de Dios. Saben las leyes, pero no les importan las leyes. Hicieron lo que ellos querían y eso era pecar. Quizás como Salomón, pero estaban enamorados de esa persona con la cual no debían casarse. Miren versículo 2, casi al final dice, esto es muy interesante, es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. No solo estaban los sacerdotes y levitas, pero los líderes fueron los que comenzaron este pecado. No es que algunos del pueblo lo hicieron y dijeron, bueno, sí, dejemos que lo hagan. No, fueron los líderes, los que están más arriba, los que debían ser un ejemplo, los que debían mostrarles la santidad de Dios. Ellos dijeron, entreguemos a nuestros hijos a casarse con otras personas, no importa eso. Y fueron los líderes que lo hicieron y eso llevó a todo el pueblo a que ellos también pequen ante Dios. Y así, como fue en toda la historia de Israel, siguió siendo aquí en Esdras capítulo 9. Hermanos, debemos tener esto muy en claro. Si vos sos un líder, y líder en distintos lugares, puede ser en la iglesia, en tu hogar, en el trabajo, en donde vos seas un líder, aunque sos un líder, o siendo un líder, aunque tu pecado es igual que el pecado de cualquier otro, porque si yo peco o vos pecás o cualquiera peca, el pecado es igual ante Dios. Cuando un líder está cayendo en pecado, eso va a influenciar a todo el pueblo de una manera distinta.
Entonces debemos tener mucho cuidado en que siendo líderes nosotros sirvamos al Señor como Él quiere, no llevemos a otros a pecar. En versículo 2 dice, sino que han tomado mujeres entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. La prohibición de Dios nunca fue un tema de racismo. Nunca fue, no, Israel es mejor, no, tengan cuidado con ellos, que son de una raza menor, que son una raza peor. No, siempre fue la pureza espiritual del pueblo. Y miren lo que dice, el linaje santo se ha mezclado. Y en versículo 1 dice que hacen las abominaciones de la tierra. Dios es santo y es apartado del mal y Él quiere que su pueblo que ha elegido sea santo como Él es santo, apartado de todas las demás naciones. Él no dijo destruyan a todos y aléjense de eso porque es un Dios malo, es porque Él merece toda la gloria y quiere que ellos sean santos como Él y así le den la gloria. Pero no lo hicieron, fueron infieles. Esta es la designación de Israel en este capítulo. Mírenlo conmigo. En versículo 1 dice que no se apartaron de las abominaciones. Israel es abominable. Versículo 2, al final dice que los gobernantes han sido los primeros en cometer esta ¿qué? Infidelidad. Y por si no es suficiente, miren versículo 4. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios, del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados. Miren versículo 10. Ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. ¿Qué es lo que vemos? Israel es abominable, Israel es infiel e Israel ha abandonado los mandatos de Dios. Dios dijo, no se casen con estas mujeres y estos hombres, y ellos lo hicieron. Y así como toda la historia de Israel, podemos decir, fueron infieles, abominables y no siguieron los mandamientos, en Esdras se vuelve a cumplir. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, vuelven al mismo pecado que los apartó de Dios. Entonces miremos versículos 3 y 4 y veamos la respuesta de Esdras. Ahora que entendemos, creo que valió la pena volver y entender por qué esto era tan serio. Miren lo que hace Esdras. Rasgó su vestido, rasgó su manto, se arrancó el pelo de su cabeza y de su barba. Fueron señales de gran consternación, de luto, de amargura, al escuchar lo que el pueblo ha hecho y cómo ha pecado Israel contra Dios. Un pueblo que fue dado una nueva oportunidad y que vuelven a caer en el mismo pecado. Y Esdras tiene dolor en extremo. No lo puede creer. Y miren versículo 3. Dice al final, arranqué el pelo de mi cabeza, de mi barba y me senté atónito. Me senté atónito. Esto de sentarse atónito tiene que ver con alguien que está internamente destrozado. Internamente destrozado. Alguien avergonzado por lo que ha sucedido. No puede creer lo que ha pasado. ¿Cómo puede ser que el pueblo caiga nuevamente en este pecado? Es impensable. Y se quedó atónito. Y dice el versículo 4 al final que estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. No habla, no toma acción. Si esto fue a la mañana, está toda la mañana y a la tarde, la ofrenda de la tarde era a las 3 de la tarde, y está ahí sentado, callado, sin decir nada, meditando en su corazón lo que el pueblo de Israel ha hecho. Y está tan atónito que el autor lo dice dos veces, el final del versículo 3 y el final del versículo 4, para que vos entiendas y yo entienda como lectores que esto es algo serio, lo que ha ocurrido. Y Esdras se da cuenta que su tarea es más dura de lo que uno podría haber pensado, ¿no? Él tenía que volver a investigar acerca de si Israel estaba siguiendo la ley de Dios y ahora vuelve y están casados con un montón de personas que no tienen que seguir y no están viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Nadie, muy pocos. Pero cuando vemos la respuesta de Esdras, quizás nosotros nos podemos preguntar y decir, ahora, para un poco, ¿fue para tanto la respuesta de Esdras? O sea, ¿no está exagerando Esdras un poco en su respuesta y su reacción? Y es más, si volvemos a la raíz de todo esto, ¿no está exagerando Dios dando este mandato? ¿Qué importa con quién se casan? Señor, déjalos que se casen con quien quieran, a la persona que aman. ¿Exageró Esdras?
¿Exageró Dios? Hermanos, este pecado es la raíz de siglos de apostasía. Debían obedecerlo solo porque Dios lo mandó, pero segundo, debían obedecerlo porque les iba a salvar de un montón de pecado, un montón de consecuencias y de todas estas cosas malas que le acontecieron, porque Dios había prometido en Deuteronomio, si ustedes me sirven a mí y siguen mis mandamientos, yo los voy a bendecir como en ninguna otra tierra en toda la faz de la tierra. Entonces te pregunto, ¿vos obedeces todos los mandatos de Dios? ¿Todos los mandatos de Dios? Vos te das cuenta que aún el mandato que parece el más chiquito, que no va a pasar nada si peco, te va a llevar a grandes pecados, y aún ese mandato, si no lo seguís, estás pecando ante Dios. Quizás decimos, fue un simple pecado inofensivo. Esta mentira me salvó de todo esto y no se enteran y no saben, entonces no importa. Un pecado, entre comillas, inofensivo, ofende a Dios, porque eres un Dios santo. Y no hay pecados grandes y chicos. Y el que te dice que hay pecados grandes y chicos no sabe nada, porque todos los pecados son iguales ante Dios. Traen distintas consecuencias, pero todos van en contra a la santidad de Dios. Dios te ha mandado a vivir como Él ha determinado, y eso es ser santo como Él es santo. Y eso significa estar apartado de pecado, grande y chico, apartado de todo pecado. Entonces lo que Dios ha mandado, debo guardarlo. ¿Cómo reaccionás al pecado en tu vida? En la Biblia vemos a muchos que reaccionan del pecado. Isaías dijo, cuando estuvo presente ante una visión de Dios, de la santidad de Dios, su respuesta fue, ¡ay de mí! Pronuncia juicio sobre sí mismo. Y dice, porque perdido estoy. Que esa frase lo que lleva a entender es, me estoy desintegrando. Él está ante la santidad de Dios, este es el hombre de Dios, y él dice, ay de mí porque me estoy desintegrando ante la santidad de Dios, y dice, pues soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué hace Pedro cuando se da cuenta de que está ante Jesús, quien es Dios? Dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué hace Jesús cuando va al templo y están vendiendo y comprando y haciendo de su casa una cueva de ladrones? Él va y los expulsa con ira porque están pecando. O Pablo cuando llega a Jerusalén en Gálatas capítulo 2 y enfrenta a Pedro. ¿Por qué lo enfrenta? Por su hipocresía. Hermanos, nuestra reacción al pecado debe ser en esta manera. Nuestra reacción al pecado debe ser como la de Esdras. Total angustia, total luto, total tristeza, porque hemos difamado la santidad de Dios. Y entonces debemos reaccionar con ira contra el pecado. Debemos aborrecer el pecado. Y sabiendo que el pecado lleva a una vida de consecuencias y de angustia, como lo fue para Israel. En versículo 4 dice, entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Se le sumaron todos los que temblaban ante Dios. Y allí estuvieron, ahí está Esdras sentado. Y los que temen a Dios vienen y se le sientan alrededor. Todos callados allí sentados, no sabemos cuántas horas, pero varias horas, hasta las 3 de la tarde, que comienza el sacrificio o la ofrenda de la tarde. Pero noten esto, que están sentados los que tiemblan ante Dios. Solo hay dos grupos, los que tiemblan ante Dios y los que son infieles a Dios. ¿Ven eso? Dice los que temblaban ante la palabra de Dios por causa de la infidelidad de los desterrados. Está el que rechaza a Dios y el que se aferra a Dios. El que está en contra de Dios y el que está con Dios. ¿Vos temblás ante las palabras de Dios? El temor de su palabra te lleva a obedecer su palabra. Entonces, para poder responder esa pregunta, pregúntate, ¿yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios? Y si mi respuesta no es porque yo no tiemblo ante Dios, porque yo no tengo temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios estudia la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy simple. Entonces, cuando miramos versículos 1 al 4, vemos cómo debemos reaccionar en contra del pecado.
temblando ante Dios, con celo por la santidad de Dios, siendo santos como Él es santo. ¿Exageró Esdras en su manera de reaccionar? No, no, fue exactamente como debía reaccionar en contra al pecado. Segundo, vemos en esta respuesta correcta al pecado, no solo que debemos reaccionar en contra del pecado, sino que debemos confesar a Dios el pecado. Confesar a Dios el pecado. Y esto lo vemos en versículos 5 al 15. Leamos versículos 5 al 7, dice: pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras y a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Esdras reconoce el pecado del pueblo. Cuando llega la ofrenda de la tarde, él se levanta en versículo 5 con su vestido y su manto rasgado, con los pelos que ha sacado de su cabeza y cae de rodillas ante Dios y extiende sus manos al Señor. Ahora en versículo 6 nos va a decir que él está tan humillado y tan avergonzado que su cara está rostro en tierra. Entonces no me voy a poner porque no me voy a poder levantar, pero se pone así ante Dios, de rodillas ante Él, en humillación por lo que el pueblo ha hecho. Y dice allí en versículo 6, Dios mío, estoy avergonzado y estoy confuso. Avergonzado tiene que ver con que está humillado por lo que ha sucedido. Y confuso, esta palabra lleva la idea de estar lastimado, con vergüenza, con desánimo, también humillado. Las dos palabras juntas demuestran las gran emociones que está sintiendo Esdras. Y como dije, está tan mal que versículo 6 dice: no puedo levantar mi rostro ante ti. Su pecado literalmente lo lleva al suelo. Y tiene vergüenza porque el pueblo ha vuelto al mismo pecado de antes. Y en versículo 6 usa dos metáforas y dice: primero, nuestro pecado, nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Estamos pecando y pecando y pecando y pecando. Es como que el que miente, y cuando vuelve dice: no, pasó esto, y se lo cree, porque miente tanto que no sabe cuál es la verdad y la mentira. Los pecados se han multiplicado sobre su cabeza. Y tienen tanta culpa por lo que ha sucedido que se ha extendido hasta el cielo. Increíble. Y entonces en versículo 7, Esdras registra la historia de Israel mostrando su pecado repetido por todos los siglos, y por eso viene su vergüenza. Desde el día de los padres, desde que salieron de Egipto, esto viene desde Éxodo, ha habido pecado. Desde que entraron a la tierra prometida, ha habido pecado. Se vienen casando con otras naciones. Y ese pecado trajo toda clase de mal y entregaron a los reyes y los han matado, los han robado, los han dominado y hasta que los han llevado a Babilonia. ¿Por qué? Y uno en Babilonia dice: ay, Dios es tan malo con nosotros. Dios es tan malo conmigo. ¿Por qué Dios me trata así? ¿Fue porque Dios es malo con ellos? No, Dios les dijo lo que iba a pasar. Fue por su desobediencia, por no obedecer a Dios y unirse a mujeres extranjeras. Ellos fueron llevados a toda clase de pecado y a toda clase de consecuencia, y Dios los mandó a Babilonia. Y ahora Dios tiene misericordia de ellos, los trae de nuevo, y Esdras está arrepentido porque dice: ahora lo repiten. No aprendió nada el pueblo, no hemos aprendido nada. La generación anterior tuvo tantas cosas con las cuales pecó y que sufrió, y esta generación dice: hagamos lo mismo. Y repiten exactamente lo que hacen sus padres. Y trazan sus vidas como una hoja de calcar sobre lo que han hecho sus padres, imitando todo su pecado. ¿Es así en tu vida? ¿Repetís los pecados de tus padres? Saben que esto pasa todo el tiempo.
Los hijos repiten los pecados de los padres, de los tíos, de los abuelos, de los primos, del que ve como su gran rol, su gran persona para imitar, digamos. Y lo ven ahí como, tengo que imitar a ese, y repiten los mismos pecados. Y trazan su vida sobre la vida de ellos. Y vos decís, bueno, pero mis padres hicieron esto, y mis padres hicieron lo otro, y yo no puedo no hacerlo, y yo peco y hago los mismos pecados que ellos. Pero vos no tenés que vivir así. ¿Por qué vas a vivir así? Ya viste todo lo que sufrieron, ya viste todas las consecuencias, ya sabés cómo es. ¿Por qué vas a repetir los mismos pecados que ellos? Y también entendé que tus decisiones y tus acciones y tus deseos y tu pecado es muy probable que se repitan tus hijos. Entonces, ¿cómo debes vivir? Imitando a Cristo, para que cuando ellos te imiten a vos, imiten a Cristo. Y que cuando ellos te vean a vos, tengan un testimonio en el cual mirar. Imiten tus vidas, que vos servís a Dios, entonces ellos quieren servir a Dios. Y decís, bueno, zafé porque no tengo hijos. Bueno, pero en la iglesia tenemos muchos niños que te miran y ven cómo vos actuás. Pero hermanos, no repitamos los pecados de nuestros padres. Y no dejes un testimonio a tus hijos de alguien que no querés que imiten porque no imitas a Dios. Entonces vemos aquí que repiten lo mismo. Y Esdras, miren cómo él reconoce el pecado del pueblo. La oración en versículo 6 comienza en primera persona, estoy avergonzado, pero rápidamente cambia a, primera persona singular, rápidamente cambia a primera persona plural. En versículo 6 dice, nuestras iniquidades, nuestra culpa. ¿Él pecó en esta manera? No. ¿Fue culpa de él? No. ¿Por qué se incluye entonces? Porque cuando Dios hace un pacto con Israel, Dios no hace un pacto solo con cada persona individualmente, Dios hace un pacto con el pueblo. En Éxodo 24:3 dice así, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. ¿Con quién hizo pacto Dios? Con el pueblo. ¿Esdras es parte del pueblo? Sí, entonces Esdras se incluye. Y dice, nosotros hemos pecado. Nuestra culpa está delante de nosotros. Hemos hecho lo que no debíamos haber hecho. Y algo que quiero que notemos, que quería decir antes, no lo dije, es que esta oración es delante de todo el pueblo. Era la ofrenda de la tarde, era para ir y orar ante Dios y pedir perdón ante Dios. Y Esdras va a la oración y ante todo el pueblo, él está orando en voz alta. Todos están escuchando esto. Y versículo 10, vamos a ver capítulo 10, la semana que viene veremos cómo reacciona el pueblo al escuchar la oración de Esdras. Pero él está aquí ante todo el pueblo orando. Y él está diciendo, mirá todos los pecados que hemos hecho. Entonces, primero, él reconoce que ellos han pecado. Segundo, vemos aquí en versículos 8 y 9 que él reconoce que Dios es misericordioso. Dice, pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida a nuestra servidumbre. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Él habla de que Israel ha sufrido por siglos y fueron tomados, fueron llevados, fueron asesinados, tuvieron hambre, hasta que finalmente fueron a Babilonia. Pero aquí comienza el versículo 8, dice, pero ahora, por un breve momento, tenemos este lapso de tiempo cortito en el cual Dios has mostrado tu misericordia y has elegido un remanente que estaba en Babilonia para traerlo de nuevo y establecerlo en Jerusalén. Y nosotros hemos vuelto por tu mano bondadosa. Y versículo 9 dice que los ha traído de nuevo, y esto lo hizo por la misericordia que tuvo sobre ellos
delante de los reyes de Persia. Esto incluye a Ciro, que los dejó volver a Jerusalén, recuerdan, en capítulo 1, versículos 1 al 4. Esto incluye a Darío, que los deja terminar el templo, en capítulos 5 y 6 de Esdras. Esto incluye a el rey Jerjes o Asuero, que vemos en el libro de Esther, que él es bondadoso hacia el pueblo de Israel. Y esto incluye a Artajerjes, el rey de ahora, que los deja volver a Israel, a Esdras, con varias personas con él. Todo por la obra de Dios. Y Esdras dice, es por tu misericordia que has dejado que nosotros volvamos aquí. Fue solo por la misericordia de Dios. Y dice ahí que ellos vuelven para levantar la casa de su Dios, que fue el templo, ya hemos visto eso. Para restaurar sus ruinas, vemos que eso lo hicieron cuando dejaron de construir el templo de Dios y se enfocaron en sus casas. Y luego dice, dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y hay mucha confusión sobre la muralla, porque nosotros sabemos que el muro es construido bajo Nehemías. Y algunos eruditos creen que esto ocurrió después del libro de Nehemías, pero creo que no, por la siguiente razón. Es imposible que esto esté hablando del muro de Nehemías, porque primero que nada es otra palabra. La palabra en hebreo aquí es komash, que significa la palabra en Nehemías que se usa de muro es komash, que es la pared de una ciudad. Lo que vuelve a hacer Nehemías es construir un muro que va todo alrededor de la ciudad. Esa es la palabra komash. Y la palabra que se usa aquí en hebreo es la palabra gader, que significa una pared de piedras. No es un muro como el que va a construir Nehemías. Segundo, dice aquí que puso una muralla en Judá y Jerusalén. ¿Alrededor de qué va el muro? De Jerusalén, no de Judá. Judá era inmenso, no se podía poner un muro alrededor de toda la ciudad de Judá. Se ponía alrededor de la ciudad de Jerusalén, que es la capital. Mejor traducido, quizás algunos de ustedes tienen allí la Reina Valera, dice que es una protección. Porque de eso está hablando metafóricamente, está hablando de que Dios los cuidó. Imagínate que volvés a Jerusalén, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad y no tenés un muro para mantenerte seguro. Y en ese tiempo el muro era todo. Dios los está protegiendo. Y eso también fue por la mano misericordiosa de Dios. Y entonces aquí Esdras dice, Dios tiene misericordia sobre nosotros y nos ha protegido. Y porque nos ha protegido, cuando no merecíamos la protección de Dios por todo lo que hemos hecho en el pasado, ahora miren lo que dice en versículo 10, hace la pregunta, ¿cómo vamos a responder ante Dios? Dice, y ahora Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas nos ordenaste. La tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inmunda con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones, que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos ni su prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Imagínense que aquí Esdras está orando esto delante de todo el pueblo. Ya todos saben lo de los hijos y las hijas, pero no lo han dicho en voz alta. Y él dice delante de todo el pueblo, ante Dios, así de rodillas, sin poder levantar su cabeza, le dice a Dios, ¿qué diremos? ¿Qué vamos a hacer? Acá está nuestro pecado, somos culpables. Acá está el Dios Santo que ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Y veremos en capítulo 10 que allí vemos la acción de la respuesta, que el pueblo se arrepiente y actúa de acuerdo a la palabra de Dios y despide a las mujeres y los hijos extranjeros. Pero eso es para la semana que viene. No ha llegado todavía a ese punto. Todavía está lidiando con lo que vamos a hacer. Y comienza a hablar de lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas y muestra que este es el mandamiento de Dios. El pueblo sabe el mandamiento de Dios. El pueblo sabe lo que tiene que hacer, pero abandonaron a Dios. Y dice ahí, ¿qué diremos porque hemos abandonado tus mandamientos? ¿Qué pasa con el que ha abandonado a Dios? Bueno, miren esto, capítulo 8, versículo 22, la misma palabra en hebreo. La mitad del versículo dice, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Dios está en contra
del que lo abandona. Eso vimos la semana pasada. Su poder, y Él es omnipotente. Y su ira está en contra del que lo abandona. Y aquí Él dice, nosotros lo hemos abandonado. Dios, tú estás en este momento en contra de nosotros. Tu ira está hacia nosotros, porque te hemos abandonado. Y en medio de todo eso, está versículo 9 que leímos antes, dice a la mitad, nuestro Dios no nos ha abandonado. Increíble, ¿no? Israel es infiel, 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 abandona a Dios y Dios es misericordioso y nunca abandona a su pueblo. Y hermanos, cuando vemos esto en nuestra vida hoy es exactamente igual. Nosotros somos infieles y pecamos y pecamos y pecamos y Dios es fiel y no nos abandona y nos perdona y nos perdona y nos perdona. Entonces Esdras dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Al ver mi pecado que soy culpable, al ver la misericordia de Dios que me da lo que no merezco, ¿cómo voy a responder? Ellos están en pecado. Y entonces en versículo 13 al 15 vemos que Esdras ruega por la misericordia de Dios. Miren lo que dice, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este, ¿hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones? No, obviamente. Y dice, ¿no te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Él ruega a Dios de que Él no los elimine. Y dice en versículo 13, nosotros hemos pecado gravemente y tú has sido misericordioso, no nos has dado lo que merecemos. Ellos no solo merecían ir a Babilonia, ellos merecían ser destruidos por completo y no lo ha hecho. Dios los tendría que haber borrado sobre la faz de la tierra, eliminado, matado y haber puesto otro pueblo. Él lo podía hacer, pero Él fue fiel a su promesa. Él tuvo misericordia y permite que vuelvan, que establezcan el muro. Y ahora cuando empiezan a pecar de nuevo, dice Esdras en versículo 14, ¿no te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Al recibir de tu misericordia, y perdón, anteriormente dice, hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, y ahí vemos que al recibir de tu misericordia, ¿vamos a volver a pecar? Y si volvemos a pecar, Señor, ¿cómo vas a actuar tú? ¿Cómo va a actuar Dios en contra de ellos? Y dice, si nosotros volvemos a pecar, ¿no te vas a enojar y nos vas a destruir este remanente? Y esto es muy interesante porque en principio podríamos decir no, porque Dios ha prometido que Él va a obrar por medio de Judá y Jerusalén. Pero si indagamos más en el texto, nos damos cuenta que el remanente en versículo 15 es el que ha escapado de Babilonia. Entonces sí, Dios puede destruir a todos los que están allí en Israel y traer otras personas de Babilonia, porque hay otros judíos que están allí todavía. Y Esdras dice, si nosotros seguimos pecando, ¿Dios no nos vas a destruir? Era una gran probabilidad. Y después en versículo 15, Esdras exalta la justicia de Dios. Ahora esto es muy interesante porque yo creo que no exaltaría la justicia de Dios, exaltaría la misericordia de Dios. Porque Dios en su justicia tiene que actuar en contra del pecado. Dios en su justicia tiene que juzgar la maldad. Su trono es un trono de justicia, nos dice el Salmo 97:2. Pero también es bajo la justicia de Dios que Él trae salvación. En el Salmo 51:14, David dice así, líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Habla de la salvación de Dios y la alabanza de la justicia de Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
bajo su pacto con Israel, bajo su pacto con nosotros en la salvación, Dios es justo al perdonarnos nuestros pecados, porque Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a ser el que ha pagado por nuestros pecados. Y entonces le dice aquí Esdras, tú eres justo. Y termina el capítulo básicamente diciendo, aquí estamos. Padre, tú eres justo, tú eres misericordioso, nosotros somos pecadores, nosotros somos culpables, nuestro pecado ha llegado hasta el cielo, acá estamos parados o arrodillados ante ti con nuestro pecado, y así termina el capítulo. ¿Qué va a pasar? ¿Dios los va a perdonar? ¿Cómo va a responder el pueblo? ¿Se va a arrepentir? ¿Va a tomar acción? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero te pregunto hoy para terminar, ¿hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Qué debes hacer con ese pecado? ¿Cómo debes responder correctamente al pecado? Déjame darte 5 formas. Primero, debes reconocer tu pecado. Reconocelo, comienza allí. Si vos pecaste, sabés que pecaste, bueno, sigo, bueno, me olvido. No, debes reconocer tu pecado. Porque si no reconoces tu pecado, entonces no te puedes arrepentir de tu pecado. Entonces reconocelo. Y ese pecado que reconoces se ha quizás multiplicado sobre tu cabeza, como dice aquí versículo 6. Quizás la culpa por ese pecado ha llegado hasta el cielo. ¿Y qué debo hacer con esta culpa y este pecado que ha llegado al cielo? Debo ir ante Dios en oración, humillado ante Él y reconocer que he pecado y estar tan airado con el pecado como Dios está airado con el pecado, porque yo he hecho algo abominable ante el Dios Santo. Y Dios ha dicho que yo debo ser santo como Él es santo. Entonces primero debo reconocer mi pecado. Segundo, y ya dije un poco esto, pero debo reaccionar con ira contra el pecado. Reaccionar con ira contra el pecado. Entonces lo reconozco y ahora tengo 2 opciones. Bueno, ¿cómo voy a reaccionar? Sí, hice el pecado. Hice el pecado. No puedo ni levantar mi cabeza ante el Señor. Reacciono con ira al pecado. Tercero, después de reconocer el pecado y reaccionar contra el pecado, debo recordar que Dios es misericordioso. Recordar que Dios es misericordioso. Él no me da lo que merezco. Por mi pecado me tendría que pegar un rayo en la cabeza y me debería morir instantáneamente. Dios podría tocarme y que mi corazón deje de latir. Pero Dios es misericordioso. Entonces recuerdo la misericordia de Dios. Y al recordar la misericordia de Dios, ruego por la misericordia de Dios. ¿Notan que eso es lo que hizo Esdras? Él dice, Dios, tú eres misericordioso. Y después al final dice, Señor, ten misericordia sobre nosotros. Rogá a Dios por su misericordia, porque tu pecado es grave. Entonces reconoces tu pecado, reaccionás en contra del pecado, recordás la misericordia de Dios, rogás por la misericordia de Dios y al ser perdonado no repitas tu pecado. No repitas tu pecado, sino pones fin al pecado. Cortá el pecado, dejá el pecado, aborrecé el pecado, pará ese pecado. Dice aquí Esdras, ¿hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos? Si yo he reconocido mi pecado y me he arrepentido y Dios me ha perdonado ese pecado, ¿me voy a dar vuelta y voy a volver al mismo pecado? No, no pisoteemos la misericordia de Dios. Dios no da misericordia para que yo vuelva al mismo pecado. Y si vuelvo al mismo pecado, mi temor debe ser como era el de Esdras. Si volvemos, ¿nos vas a destruir? Abrazá la misericordia de Dios que te da aliento para seguir y para enfrentar el pecado y tener victoria sobre el pecado. Pero no vuelvas nunca más al pecado. Y dices, pero yo estoy esclavizado al pecado. Pero no entendés, yo no puedo lidiar con este pecado, no puedo tener victoria sobre este pecado. Mi pecado ha llegado al cielo, no hay vuelta atrás, sigo adelante y bueno, caigo en ese pecado continuamente. No puedo. Hermano, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque en Romanos 8 dice que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo puedo tener victoria.
No hay ningún creyente que no puede tener victoria sobre el pecado. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos. No, bajo ninguna circunstancia. Debemos tener victoria sobre el pecado. Y la semana que viene vamos a ver la acción que toma el pueblo en cuanto al pecado. ¿Vos respondés correctamente al pecado? Quizás estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador. Si no conoces a Cristo, no podés tener victoria sobre el pecado. No vas a tener nunca victoria sobre el pecado. Y si tu fin es destrucción, tu fin es el infierno eterno, separado de Dios para siempre. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo, quien es Dios mismo, y Él murió en la cruz por tu pecado. Y eso es parte de la misericordia de Dios, que dio su Hijo por ti, por personas que no lo merecen, por mí. Y la Biblia dice que debes arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo, que es tu único Salvador, que Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz por tu pecado, tomando toda la ira de Dios sobre la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó en victoria del pecado. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo para salvación, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y solo entonces podés tener victoria sobre el pecado. Pero debes creer en Cristo. Solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque todos nosotros podemos mirar en este pasaje y relacionarnos a Él muy fácilmente porque somos todos pecadores. Todos hemos pecado, todos pecaremos hasta aquel día en el cual estemos allí en el cielo y nos des un cuerpo nuevo, perfecto, incorruptible, en el cual ya no habrá más pecado. Pero hoy pecamos. Y entonces aquí tenemos en este pasaje principios claros de cómo responder al pecado. Y Padre, pido que cuando examinemos nuestro corazón, que nos demos cuenta cuál es nuestro pecado, que reaccionemos en contra del pecado, que recordemos tu misericordia, que roguemos por tu misericordia y al ser perdonados no volvamos al pecado. Y Padre, salva a aquella persona que no te conoce como Salvador, que entienda que no hay ninguna otra forma de ser salvo, que entienda que esto no es una religión en la cual hacemos todo lo que podemos, los ritos, los sacramentos y esto y lo otro para poder estar bien ante Dios. No, estamos bien ante Dios porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Y al ser salvo, su justicia se ha aplicado a mi vida, porque Él ha tomado mi lugar en la cruz como sustituto por mi pecado, tomando sobre Él toda la ira de Dios. Padre, salva, te ruego, ten misericordia sobre cualquiera que no te conoce hoy, salva su alma, que pueda hoy tener la vida eterna en Cristo Jesús y llamarte Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.